Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre las lesiones meniscales en rodilla. Son una patología bien frecuente, un motivo de consulta que vamos a ver todos los días en el transcurso de la consulta. Es importante tener muy claro los conceptos anatómicos, el funcionamiento del menisco y para comprender cuál es el enfoque diagnóstico y de tratamiento para este tipo de pacientes. Los meniscos hoy en día sabemos que juegan un papel fundamental en la biomecánica de la rodilla, en la función de la rodilla. Si los meniscos se pierden por alguna razón, es una rodilla que biomecánicamente se vuelve inestable y deja de funcionar correctamente. Las lesiones meniscales pueden producir gran discapacidad en los pacientes y sabemos que hoy en día nuestros tratamientos están enfocados básicamente a preservar la mayor cantidad de tejido meniscal. El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico buscan crear un ambiente para favorecer la funcionalidad del menisco. La patología es bien frecuente entre 60 y 70 por 100.000 personas al año, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y aproximadamente un tercio de las lesiones meniscales están asociadas a reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. El 80% de las rupturas que son reparables ocurren en este escenario cuando el ligamento cruzado anterior se rompe. Y en pacientes mayores de 40 años en general las lesiones o las rupturas meniscales son más de carácter degenerativo. El menisco medial es el que más se afecta y específicamente el cuerno posterior, la zona del cuerno posterior es la que más se rompe. Hay que recordar y tener muy presente cómo es la estructura de un menisco. Acuérdense ustedes que el menisco tiene una forma piramidal, tiene una base capsular ancha y un borde libre muy delgado. Está compuesto básicamente por fibrocartílago en el que el colágeno, el material que abunda es el colágeno, especialmente el de tipo 1. Además tenemos otras sustancias como los proteoglicanos, las glicoproteínas y las elastinas, y sus fibras están orientadas de tal manera que permitan hacer una adecuada recibir adecuadamente la carga axial y transmitirla o transformarla en una carga tensil. Los meniscos tienen forma de media luna. El menisco interno ya habíamos mencionado anteriormente que tenía una forma de C, mientras que el menisco tiene una forma de O. Tiene unas inserciones óseas bien claras que son las raíces meniscales, las raíces meniscales posteriores y anteriores, y además de eso tiene unas inserciones a la cápsula articular, lo que le confiere mucha mayor estabilidad al menisco. Además de eso encontramos un ligamento transverso, que es este que les estoy señalando aquí, que comunica los dos cuernos anteriores de los meniscos. Esta es una gráfica donde está representado este mismo dibujo, pero con los nombres para que sea un poco más claro. Aquí tenemos nuestro menisco medial, nuestro menisco lateral, está la parte posterior, está la parte anterior, perdón, este es el ligamento cruzado posterior. Aquí tenemos nuestro ligamento transverso, ligamento colateral medial. Y fíjense cómo se relacionan las inserciones de los meniscos tanto con el ligamento cruzado anterior como con el ligamento cruzado posterior. Acuérdense que los meniscos los podemos dividir en tres regiones, que son el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior, que son realmente 3/3 que nos permiten localizar las lesiones en determinados sitios. Su manejo, por supuesto, es diferente. El menisco medial sabemos que tiene forma de C, cubre aproximadamente el 30% del plato tibial y tiene una movilidad aproximada de 5 milímetros. Es un menisco que es muy poco móvil. Se inserta muy bien a la cápsula articular y al ligamento colateral medial por medio de las fibras profundas de este último. Su cuerno posterior es mucho más alto, mientras que el menisco lateral tiene una forma de O, cubre casi el 50 o 60% del plato tibial, tiene una mayor movilidad que el menisco medial, y además de eso hay una zona descubierta o un área desnuda que no tiene inserciones capsulares, que es el sitio por donde está el hiato del popliteo. Está estabilizado en la parte posterior, como vemos aquí en esta gráfica superior, por medio de dos ligamentos adicionales que son los ligamentos de meniscofemorales o de Risbury-Humphrey, que le ayudan a conferir algo más de estabilidad a ese menisco externo. Y las inserciones tanto anteriores y posteriores son mucho más cercanas que las del menisco medial. Aquí ustedes ven una disección anatómica. Vemos aquí nuestro menisco medial, que es mucho más grande. El menisco lateral tiene más forma de O. Tenemos aquí nuestro ligamento cruzado posterior. Por aquí estará el ligamento intertransverso. Aquí tenemos nuestro hiato, el tendón del popliteo con el hiato del popliteo. Fíjense cómo el menisco medial tiene muchas más adherencias a la cápsula articular
que el menisco lateral. En esta gráfica se representa bastante bien. Esto es lo que le confiere mucha movilidad al menisco externo y menos movilidad al menisco interno. Esta es una vista anatómica artroscópica del menisco externo. Aquí lo que les estamos mostrando es que aquí está nuestro cóndilo femoral, allá atrás tenemos nuestra cápsula articular, en la mitad tenemos nuestro menisco, abajo tenemos el cartílago articular del plato tibial y esta estructura que cruza por detrás del menisco lateral es el tendón del popliteo. Esta es la zona que es el área desnuda que está desprovista de inserciones a la cápsula. No así, miren aquí cómo se inserta muy bien a la cápsula y eso es lo que le confiere mayor movilidad a ese menisco externo. Esta gráfica del libro de Netter les explica muy bien o les muestra muy bien cómo son las relaciones anatómicas de los ligamentos cruzado anterior y posterior representados con estos círculos rojos. Aquí está el posterior y aquí está el anterior y cómo se relacionan con las inserciones de los meniscos medial y lateral. Los meniscos no son estructuras rígidas, ya dijimos que son estructuras que se mueven y se mueven durante el arco de movimiento, es decir, durante la flexión y la extensión. Entonces decimos que cuando hacemos flexión extrema, el menisco medial se mueve o se desplaza del plato tibial hacia la parte posterior aproximadamente unos 5 o 6 milímetros, dejando descubierto el plato tibial en la parte anterior. El menisco lateral, por su parte, se desplaza también en el movimiento de flexión profunda aproximadamente unos 12 milímetros, dejando algo descubierto el plato tibial por delante, hacia la zona anterior. Y por supuesto, cuando estamos de pie realizando carga, pues fíjense cómo ese menisco recibe esa carga y la reparte de forma simétrica en todo el plato tibial, transmitiéndola hacia el resto de los miembros inferiores. El menisco es una estructura que está muy bien irrigada en cierta zona, que es esta zona ancha que ustedes ven aquí. Es la zona que vamos a llamar zona roja, porque fíjense ustedes, aquí está representado en negro todos los capilares que le llegan a ese menisco. Ese plejo meniscal, ese plejo capilar perimeniscal, fíjense que penetra el menisco más o menos hacia parte del tercio medial, pero ya la parte final, que es el borde libre del menisco, se encuentra con prácticamente ningún tipo de irrigación. Esta forma de irrigación es muy importante porque nos permite comprender qué zonas son susceptibles de reparación y qué zonas no son susceptibles de ellas. Entonces encontramos así que en este menisco la zona roja es aquella zona desde el borde capsular 3 milímetros hacia adentro, donde hay una muy buena irrigación y donde esperamos que la cicatrización sea excelente. A diferencia de la zona roja blanca, donde la irrigación ya es variable, se extiende entre 3 y 5 milímetros y la cicatrización yo espero que sea aceptable, pero puede ser variable. Y definitivamente el borde libre del menisco la llamamos zona blanca. Es una zona que es muy pobre en irrigación y probablemente son lesiones que no tienen ninguna capacidad de cicatrización. Además, los meniscos están inervados por ramas tanto el ciático popliteo interno como externo de forma correspondiente, tienen terminaciones libres en el tercio medio y en el tercio externo hacia el borde capsular y por supuesto también contienen mecanorreceptores en los cuernos anteriores y posteriores. ¿Cuáles son las funciones del menisco? Las funciones son variadas y son todas muy importantes. Permiten amortiguar y convertir una carga axial en una fuerza tensil. Permite, cuando estamos haciendo la carga, cuando estamos en extensión, la carga en extensión la recibe o la distribuye de un 45 a 60%, mientras que en flexión está entre más o menos el 95% a 90 grados de flexión. El menisco medial y los cuernos posteriores son los más importantes en transmitir esta carga. Además, otra función importante es que permiten dar estabilidad a la articulación porque mejoran la congruencia articular y por tanto son unos estabilizadores estáticos secundarios, permiten distribuir las fuerzas y el líquido articular y disminuye la fricción entre las superficies y previene el pinzamiento de partes blandas. Entonces, esto es lo que les hablaba de la transmisión de carga. Fíjense que cuando estamos en extensión transmite entre un 50 a un 70% de toda esa carga. El menisco transmite un 50 a un 70% de toda la carga, mientras que cuando estamos en flexión ese menisco transmite entre un 85 y un 90% de la carga.
Cuando tenemos, por ejemplo, una meniscectomía, fíjense aquí perdimos parte del menisco, las fuerzas se concentran en un solo punto y eso es lo que produce una degeneración articular. Cuando hacemos una resección medial, aumenta un 100% ese contacto. Cuando hacemos una resección del menisco lateral, aumenta entre un 200 y un 350% esa carga o ese contacto. Y cuando se hace una meniscectomía total, es decir, cuando se extirpa completamente el menisco, las cargas aumentan un 700%. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión meniscal? Entonces existen varios mecanismos, los más frecuentes, estos mecanismos son más aplicados a personas jóvenes y los más frecuentes son aquellos mecanismos que son mecanismos de desaceleración, es decir, que la persona va corriendo y súbitamente frena y produce movimientos de hiperflexión o hiperextensión causando pinzamientos de los cuernos respectivos o traumas rotacionales. Los traumas axiales, que es la caída con impacto sobre la rodilla, también puede producir lesiones meniscales y recordemos que en pacientes mayores de 40 años las rupturas meniscales están asociadas más a traumas menores porque el tejido del menisco se empieza a degenerar y es más susceptible a rupturas. Entonces aquí tenemos la carga axial, este es un paciente que está saltando y al caer con la rodilla en semiflexión produce una carga axial excesiva que puede causar una ruptura meniscal. Este es el otro mecanismo de producción de lesiones meniscales. Fíjense cómo un pie queda anclado en el piso y el resto del cuerpo gira haciendo un pivote sobre los meniscos y causando una ruptura meniscal. Los arcos de movimiento extremos, la hiperflexión o la hiperextensión también pueden causar pinzamientos de los cuernos anteriores o posteriores respectivamente y causar una lesión en ellos. ¿Cómo hacemos la evaluación de un paciente? Entonces, teniendo presente la anatomía, teniendo presente su inervación, teniendo presente los mecanismos de trauma, lo primero que hacemos es hablar con el paciente y preguntarle cómo fue el mecanismo de trauma, cómo apareció el dolor. La historia del paciente es muy importante porque nos permite inferir qué tipo de lesión presenta el paciente y si además puede tener lesiones asociadas. Recuerden que entre más severo sea el trauma, probablemente tenga muchas más lesiones asociadas. Entonces, una vez que sabemos cómo es la historia del paciente, hay que preguntarle o interrogarle por síntomas mecánicos como traqueos, bloqueo articular, que ya lo explicamos en una anterior presentación, la presencia de derrame articular o aumento del líquido articular, la limitación de los arcos de movimiento. Usualmente estos pacientes cuando tienen una lesión del cuerno posterior, por ejemplo el menisco medial, son pacientes que no pueden flejar la rodilla completamente o no pueden cruzar la pierna porque les genera dolor. Y un signo que es muy importante y es que los traqueos dolorosos en las rodillas de los niños y adolescentes están asociadas con la aparición o con el diagnóstico de menisco discoideo. Entonces, en esta población con esos síntomas hay que tener muy presente este diagnóstico. ¿Cómo hacemos el examen físico? El examen físico o las pruebas meniscales lo que pretenden es reproducir los síntomas causando compresión de un menisco que está roto. Entonces las maniobras que vamos a hacer son maniobras que cierran los compartimentos femorotibiales y pellizcan ese menisco roto para generar dolor y así hacer el diagnóstico. Por supuesto, también debemos evaluar lesiones de otras estructuras como las lesiones ligamentarias. Recuerden que las lesiones del menisco medial se asocian con mucha frecuencia al ligamento cruzado anterior y es muy importante evaluar la presencia de artrosis, porque puede ser que un paciente que tenga artrosis y tenga una ruptura meniscal, el dolor sea causado más por la artrosis que por la ruptura meniscal, y en ese caso el enfoque de tratamiento para ese paciente cambia completamente. El examen físico decimos que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 72%, que significa que son pruebas bastante buenas, pero deben ser realizadas de manera secuencial y deben estar enmarcadas en una historia clínica para poder enfocarlas correctamente. Nuevamente nuestro círculo, donde vemos que para llegar a un diagnóstico acertado debemos hacer un proceso secuencial que nos permita determinar cuál es la patología que está sufriendo el paciente. Entonces, nuevamente empezamos nuestro examen físico evaluando la marcha, si el paciente cojea o si es incapaz de apoyar la pierna porque, por ejemplo, tiene una lesión aguda. En la inspección podemos evaluar si el paciente presenta derrame articular o aumento del líquido articular y si el músculo se encuentra atrofiado porque ese paciente no está usando ese miembro inferior, por ejemplo, por dolor y se produce una atrofia muscular muy rápida.
Además de eso, evaluamos los arcos de movilidad. El paciente que tiene una lesión del ligamento del menisco medial en la parte posterior seguramente tiene una limitación de la flexión y por tanto la flexión no va a ser igual a la de la rodilla contralateral. Y en algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen lesiones agudas, el menisco se puede romper en forma de asa de balde, bloquear la rodilla, y entonces son pacientes que se nos presentan al consultorio con una deformidad fija en flexión que produce un bloqueo articular. Además de eso, debemos palpar las líneas articulares medial y lateral buscando sensibilidad o dolor y además buscando la presencia de masas o gangliones. Y por supuesto, hacer las pruebas específicas para meniscos, que son pruebas que, como les decía anteriormente, buscan reproducir los síntomas de dolor al pinzar la articulación. Las pruebas que existen o que se han descrito para las lesiones meniscales son muchísimas. Aquí ustedes encuentran 20 pruebas diferentes. No es necesario practicar todas las pruebas en un paciente. Sin embargo, sí debemos escoger 2 o 3 pruebas que tengan una buena sensibilidad y especificidad, que sepamos ejecutarlas, que sean fáciles de ejecutar y que nos orienten en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces yo realmente prefiero 2 o 3 pruebas que son las que vamos a ver a continuación. ¿En qué se basan estas pruebas? Se basan nuevamente en, recordemos esta gráfica, en que los meniscos se mueven con el arco de movilidad. Entonces, a medida que yo produzco extensión y flexión, estoy haciendo que los meniscos se muevan. Y si los meniscos se encuentran enfermos por alguna ruptura o lesión, seguramente voy a desencadenar dolor. Entonces, por esta razón es que funcionan estas pruebas. Estas son las pruebas, algunas pruebas. Este es un McMurray donde yo estoy tocando la línea articular interna, llevando al paciente con una flexión de la rodilla y rotación interna y genero dolor en ese compartimento interno. O este es el McMurray para el compartimento externo, donde yo hago una rotación externa y palpo la interlínea externa buscando reproducir dolor. Esta es una maniobra de carga axial donde yo donde yo le pido al paciente que haga, estando de pie, haga una flexión de la rodilla y haga rotación sobre esa rodilla. Si el paciente tiene una lesión meniscal, pues va a manifestar inmediatamente dolor cuando comprima ese compartimento. Y esta es la maniobra de Apley que se hace con el paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo. Yo hago una carga axial sobre la tibia y hago rotaciones buscando cerrar los compartimentos y nuevamente reproducir el dolor. Entonces, ¿con cuál nos quedamos de todas esas pruebas? Yo prefiero estas y en el consultorio practico palpar las líneas, las interlíneas que tienen una buena sensibilidad y especificidad, y hago las pruebas de McMurray y Apley. Son pruebas que me parece que funcionan bastante bien y hay que anotar que son pruebas que funcionan especialmente con los pacientes jóvenes. En los pacientes que tienen lesiones degenerativas, es decir, en los pacientes mayores, todos estos signos tienen una menor sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque son pacientes que no solamente tienen lesiones meniscales como causa de dolor, probablemente tengan colgajos condrales, probablemente la rodilla está inflamada por la artrosis, o sea, tienen muchos factores de confusión que no nos permiten aislar realmente si el dolor está causado por una lesión meniscal o no con facilidad. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener con todas esas pruebas? Es necesario combinar las pruebas, hay que hacer varias pruebas y como les decía, cuando las pruebas son un poco menos confiables, cuando el paciente tiene lesiones asociadas de ligamentos o cuando son pacientes mayores. El diagnóstico imagenológico lo hacemos por medio de un examen que se llama una resonancia nuclear magnética simple. No necesitamos ecografías y no necesitamos ningún otro tipo de estudio. La resonancia nos permite caracterizar la morfología del menisco. Fíjense ustedes, aquí les están mostrando una ruptura meniscal grado 3. Acá tenemos un menisco externo, un menisco medial sano, que es este triángulo negro que les estoy mostrando, y el cuerno posterior, miren cómo el triángulo se interrumpe y se rompe completamente. Eso es una ruptura meniscal que está seguramente provocando síntomas en ese paciente. Esto es una clasificación radiológica que utilizan los radiólogos para hacer la lectura de esas resonancias. Nosotros, ¿a quienes llevamos a cirugía? Pacientes que tengan este tipo de ruptura, las grado 3. Las grado 1 y las grado 2 realmente no son significativas quirúrgicamente y no son necesarias para realizarles remodelaciones o suturas meniscales.
Esta es una resonancia de un menisco sano, entonces fíjense cómo se ve el triángulo negrito perfecto. Acá tenemos el otro triángulo. Miren cómo tenemos los ligamentos coronarios que anclan ese menisco medial al ligamento colateral medial profundo. Aquí tenemos el menisco externo y esta zona blanquecina que pudiera interpretarse como una lesión es realmente el hiato del popliteo, que es una zona perfectamente normal. A diferencia de estas resonancias donde miren que ya no tenemos nuestro triangulito, aquí lo tenemos bien y aquí no tenemos triángulo, sino tenemos una masa que se sale de la articulación, es decir, el menisco se encuentra extruido. Aquí en esta resonancia vemos como el triángulo negro se interrumpe por una lesión blanca, esto es una ruptura meniscal real. Aquí tenemos otro triángulo que está roto en la mitad, está fracturado en la mitad, y aquí tenemos un asa de Walde donde el menisco se arrancó de esta zona y se desplazó hacia el surco intercondilio, quedando el fragmento ubicado aquí. Probablemente este paciente tenga un bloqueo articular. Esta es una ruptura también del menisco que se observa en un corte axial de la resonancia. ¿Cómo las clasificamos? Las podemos clasificar desde el punto de vista de las zonas vasculares, es decir, si están en el reborde capsular o en el borde libre o en la zona intermedia, que es la zona roja-blanca, o según los patrones de lesión. Según los patrones de lesión podemos clasificarlas en lesiones verticales que siguen este sentido de las fibras, en lesiones horizontales o longitudinales que siguen este sentido de las fibras, y lesiones complejas que son aquellas que tienen múltiples patrones de ruptura, donde realmente yo no puedo identificar un solo trazo vertical o un trazo horizontal. ¿Cuál es el tratamiento de estas lesiones? Yo puedo hacer varios tipos de tratamiento. El primero y el que se hace con mayor frecuencia es la meniscectomía parcial. Hoy en día, y de eso deben tener ustedes muy claro, no realizamos resecciones meniscales, no sacamos los meniscos. Lo que hacemos con la meniscectomía es simplemente retirar el tejido que está roto, preservando la mayor cantidad de tejido sano posible. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene una ruptura del borde libre del menisco. Lo que hacemos con esta pinza es remodelar y recuperar la forma de ese menisco. Otro tipo de tratamiento que hacemos es la reparación. Entonces, en aquellos pacientes con rupturas verticales completas de más de 10 milímetros, lesiones que estén en la zona roja o roja blanca, que causen inestabilidad meniscal, que no tengan degeneración secundaria o que son rupturas que están asociadas a la reconstrucción del ligamento, son pacientes candidatos a realizar sutura meniscal para preservar ese menisco. Entonces aquí vamos a ver algunas representaciones. Aquí tenemos una ruptura meniscal radial. Fíjense cómo el menisco se rompe, se interrumpen sus líneas y sus fibras, y cuando se produce la flexoextensión, ese colgajo que queda suelto empieza a producir síntomas. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? Entonces lo que hacemos con estos pacientes es una artroscopia, que es, una vez hemos hecho el diagnóstico de nuestra ruptura meniscal, que es lo que estamos viendo aquí, procedemos a hacer una artroscopia, que son 2 incisiones de menos de 1 centímetro que se hacen sobre la rodilla. Ahí estamos haciendo las incisiones. Posteriormente ponemos un trocar con una fuente de agua. Y aplicamos agua en el interior de la rodilla. Eso nos permite dilatar un poco las estructuras y visualizar mucho mejor sin necesidad de exponer la rodilla. Una vez hemos identificado nuestra ruptura, entonces con un instrumental especial, que son pinzas muy pequeñas de bajo perfil, procedemos a hacer la remodelación meniscal, que es retirar el tejido que está roto o que está dañado o que está degenerado y que está provocando síntomas, tratando de recuperar la forma del menisco. Entonces aquí estamos haciendo la remodelación con una pinza basket recta, se llama eso. Y ya una vez hemos resecado todo el tejido que está roto, entonces regularizamos las superficies remodeladas con una cuchilla de alta velocidad que es un shaver. Hacemos la remodelación de la hoja superior y la remodelación de la hoja inferior, y fíjense cómo, aunque se pierde parte del menisco, se recupera la forma, se trata de recuperar la forma original del menisco. Esta es una ruptura longitudinal, entonces vamos a revisar aquí cómo es esa ruptura. Fíjense cómo ya no solamente se interrumpen aquí las fibras en este sentido, sino que se desgarra de forma longitudinal ese menisco y se desprende de la cápsula articular.
¿Qué es lo que hacemos con este paciente? Nuevamente, una vez hemos hecho el diagnóstico de esa ruptura meniscal que está causando dolor, lo llevamos a cirugía, hacemos unas incisiones también más o menos de 1 centímetro, ponemos un artroscopio, un trocar con una fuente de agua, hacemos espacio en la rodilla poniendo agua intraarticular, identificamos la ruptura y luego por medio de un dispositivo especial hacemos o pasamos unos puntos de sutura para hacer que el menisco nuevamente quede anclado a su cápsula articular. Eso es lo que llamamos una sutura meniscal. Bajamos el punto y miren, fíjense cómo el menisco ya queda nuevamente adherido a la cápsula articular. En ese caso se hicieron 2 puntos. Se evacúa el líquido y eso es todo. Y esto es una lesión horizontal donde lo que sucede es que el menisco se abre en 2 hojas, se abre como una especie de hojaldre, queda una hoja superior y una hoja inferior, y eso es lo que genera dolor. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Realmente estas lesiones horizontales son difíciles de tratar. Muchas veces tenemos que hacer una remodelación, que fue el primer video que ustedes vieron, y otras veces cuando se trata de pacientes jóvenes recurrimos a este tipo de alternativas que son provocar ambientes biológicos favorables para que esas suturas cicatricen. Entonces, en este paciente lo que se está haciendo es que se hace la artroscopia normal, se identifica la ruptura, se reavivan los bordes, se realiza una sutura meniscal, como vamos a ver. Aquí estamos aplicando el líquido articular, identificamos la ruptura, que es, mire que están abiertas esas 2 hojas, pasamos unos puntos de sutura tratando de cerrar esas 2 hojas para que queden nuevamente en contacto estrecho y puedan cicatrizar, y una vez que se han pasado los puntos, entonces colocamos un coágulo de fibrina, todo eso con el fin de favorecer la cicatrización. Sin embargo, a veces estas suturas no fallan, fallan y no cicatrizan adecuadamente, pero como les decía al comienzo, tratamos de preservar ese menisco y hacemos este tipo de procedimientos. Y esto es un asa de Walde para que ustedes entiendan un poquito mejor. El asa de Walde es una lesión muy grave del menisco, donde fíjense cómo se produce una ruptura horizontal de todo el menisco, de todo el borde, y queda suelto un flap o un fragmento que se luxa hasta el surco intercondilio. Ese fragmento que se luxa engancha el cóndilo femoral y es lo que produce el bloqueo articular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Lo que hacemos con estos pacientes es reducir el asa de Walde, es decir, poner el fragmento en su sitio y posteriormente fijarlo con unos puntos. Hacemos nuestra artroscopia convencional, las incisiones pequeñas, aplicamos el líquido articular, ahí estamos reduciendo la lesión meniscal, y con una sutura que se hace, en este caso fuera adentro, estamos reduciendo el fragmento, lo anudamos a la cápsula articular y de esa manera queda anclado nuevamente y esperamos la cicatrización. Entonces ahí ya queda reparada nuestra asa de Walde. ¿Cuándo hacemos fisioterapia? La fisioterapia está indicada en pacientes con lesiones agudas, es cierto, pacientes con lesiones agudas porque presentan dolor, presentan inflamación, entonces la fisioterapia nos ayuda a mejorar esos síntomas y nos ayuda a recuperar progresivamente la movilidad. En los pacientes posoperatorios, algunos cirujanos o la mayoría de cirujanos prefieren realizar rehabilitación posoperatoria, y en las lesiones degenerativas en pacientes en quienes definitivamente sabemos que probablemente la cirugía no sea una buena alternativa, la fisioterapia pasa a ser nuestra herramienta más importante porque nos ayuda a mejorar esos síntomas y a reacondicionar esa rodilla para que siga funcionando correctamente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento conservador o fisioterapia? Lo que queremos básicamente es, primero, preservar el patrón de marcha del paciente, y si tiene vicios en su patrón de marcha hay que corregirlos. Segundo, recuperar la movilidad de forma progresiva, evitar que estos pacientes hagan atrofia secundaria a su dolor o a la inflamación, mejorar por supuesto la inflamación y aliviar el dolor. Esos son los objetivos principales que plantea un tratamiento fisioterapéutico. Como les decía, algunos pacientes, algunos cirujanos puede que no indiquen rehabilitación posoperatoria. Yo sí prefiero indicarla porque se ha visto que algunos pacientes pueden persistir después de un tiempo de operados con algunas dificultades, especialmente por ejemplo para subir o bajar escaleras, o pueden quedar con déficit en fuerza, lo que
los pone en riesgo o aumenta el riesgo de una nueva lesión. Entonces yo sí prefiero indicar terapia física posoperatoria para enseñarles al paciente o reeducarlos en ciertas actividades mecánicas importantes de la vida cotidiana y especialmente para hacer una buena recuperación de fuerza y disminuir la incidencia de relesiones. ¿Cómo se hace la rehabilitación entonces para los meniscos? No hacemos una rehabilitación estándar para todos los meniscos, sino que depende del tipo de procedimiento, porque ya vimos que se hacen diferentes procedimientos. Si se trata de una remodelación meniscal, que es la resección del tejido que está roto, no se reemplaza por nada, no se sutura, entonces la rehabilitación y el proceso de rehabilitación es un poco más corto y más rápido. Hacemos una fase temprana donde empezamos a hacer que el paciente empiece a apoyar de forma progresiva a tolerancia y retiramos las muletas una vez el paciente apoye completamente. Hacemos manejo del dolor y la inflamación, por supuesto, porque queremos que evitar a toda costa la inhibición refleja y la atrofia secundaria de esa inhibición refleja, y empezamos a hacer movimientos activos y pasivos de baja resistencia. Tratamos de recuperar los movimientos de forma progresiva y en un comienzo evitamos que el paciente haga cuclillas porque eso genera dolor e inflamación. Y es muy importante en esta época evitar aparición de deformidades en flexión, que son muy frecuentes en los primeros días posoperatorios. Por supuesto, también hay que iniciar la reeducación del cuádriceps, ojalá con retroalimentación, hacer isométricos de cuádriceps y empezar a hacer co-contracciones de los cuádriceps e isquiotibiales. Y ya una vez el paciente ha recuperado su movilidad, está sin dolor, sin inflamación, entonces empezamos a trabajar de forma progresiva los ejercicios de apoyo de propiocepción. En la segunda fase hacemos una fase de fortalecimiento con cadena cinética cerrada y abierta y ejercicios progresivos con carga y repeticiones. Es muy importante tener en cuenta que esos ejercicios no deben generar ni dolor ni inflamación. Y la tercera fase es la reincorporación del paciente a su vida normal, a su vida cotidiana, empezar a hacer rotaciones, saltos, giros e incorporarse a su vida deportiva. ¿Qué buscamos? Que el paciente retorne a su trabajo en 1 o 2 semanas y el retorno deportivo sea entre 3 y 4 semanas. Cuando hacemos una reparación meniscal, es decir, una sutura meniscal, la rehabilitación cambia un poco y es porque se deben tener en cuenta algunas consideraciones. El objetivo del tratamiento posoperatorio es proteger a toda costa la sutura para tratar de que cicatrice. Entonces hay que evitar fuerzas compresivas y fuerzas cizallantes que me puedan hacer fallar esa sutura. Por lo tanto, los protocolos de manejo deben ser menos agresivos. Probablemente tengamos que restringir el apoyo, sin embargo, esto es más cierto cuando se trata de suturas muy extensas y la idea es ofrecer, como les decía, las condiciones biológicas mejores para que se produzca una buena cicatrización. Se ha visto que hacia la semana 10 a 12 ya encontramos reparación de la porción vascular del menisco, o sea que fíjense que es un periodo de tiempo largo, un periodo de tiempo importante donde no podemos dejar al paciente sin rehabilitación, pero tenemos que adaptar ese protocolo a las condiciones de la rodilla para favorecer la cicatrización del menisco. Entonces, ¿qué hacemos en esas 10 o 12 semanas mientras el menisco cicatriza? Favorecemos la movilidad porque sabemos que se estimula la producción de colágeno, entonces no es deleterio ni es peligroso mover la rodilla, hay que mover la rodilla. Podemos autorizar el apoyo o no dependiendo de las preferencias del cirujano y dependiendo de si se trata de suturas meniscales extensas. Hay que tener precaución con ciertos patrones de ruptura, como por ejemplo las rupturas radiales, las rupturas extensas o las rupturas del menisco medial, porque se han visto que son las que fallan con mayor frecuencia, o cuando se encuentran asociadas con lesiones del cartílago y del ligamento cruzado anterior, porque en ese caso el protocolo hay que ajustarlo a este tipo de lesiones. El protocolo convencional entonces inicia con una restricción de apoyo entre 3 y 4 semanas, permite movilidad activa con flexión hasta 90 grados a la 4ª semana e inicia ejercicios de fortalecimiento de cadena cinética abierta y cerrada entre la 2ª y 3ª semana hasta la 5ª semana. Ya podemos empezar a hacer bicicletas de 2º mes y actividades de trabajo suave y trote 5º, 6º mes, actividades de deportes de pivote de giros entre el 9 y el 12º mes. Fíjense que es un protocolo que es bastante lento para la recuperación de la rodilla. Por su parte, el protocolo acelerado, las actividades son las mismas, pero fíjense que los periodos de tiempo son mucho más cortos, entonces en el apoyo no se restringe, la carga la flexión se va
trabajando progresivamente hasta lograrla a la cuarta semana 120 grados. Es muy importante, sí se debe tener la consideración de evitar la flexión con carga hasta la sexta semana. Se hace fortalecimiento igual y la actividad, fíjense que actividad física de trote y actividad suave entre el cuarto y quinto mes, siempre y cuando no haya inflamación ni los arcos de movilidad estén completos. El retorno deportivo se hace a diferencia del anterior entre el quinto y el séptimo mes. Esta es la bibliografía donde ustedes encuentran algunos protocolos de rehabilitación. Este libro es bien importante, el NOYES, porque aquí les cuentan mucho sobre los protocolos, cómo se deben hacer paso a paso. Entonces los invito a que los consulten. No duden en participar en el foro poniendo todas sus dudas y sus inquietudes, o lleven las inquietudes a la consulta, que también es válido. Y nos vemos en la próxima charla.